Hola frikis, fricas, ñoños, ñoñas, ¿cómo están? Soy el licenciado sin licencia y aquí les traigo un nuevo abrecajas, unboxing o como quiera que se llame, pero es uno muy especial, ya que aquí dentro tengo por fin el último tomo que me falta para completar la colección del asombroso Spider-Man que ha publicado Panini en su colección Marvel Gold, o mejor dicho, Omni Gold, ya ni siquiera sé cómo se llama, en verdad. Esa colección que va desde el 60 y algo, del 62 más o menos, hasta el 81. Ya aquí está, por fin. Me tardé 2 años y 4 meses más o menos en obtener todo lo necesario para completarla. ¿Costó? Sí, costó tiempo, costó dinero y costó espacio. Pero por suerte encontré muchas promociones que a todos ya les he ido sugiriendo. Acuérdense que la gracia de este canal es dar algunos datos para que usted también se transforme en un coleccionista de cómics. Es para que todos se den cuenta de que el coleccionismo no necesariamente tiene que ser algo caro, sobre todo el coleccionismo de cómics. Lamentablemente en el país donde yo vivo, que es Chile, existe el mito de que coleccionar cómics es caro. No, señor, no es caro. No es caro. Simplemente hay personas usureras o tal vez a veces el cambio monetario no favorece mucho. Pero no es caro coleccionar, muchachos. Si usted tiene tiempo, paciencia, ahorra su poquito todos los meses, créame que puede armarse una gran colección. Y aquí está la prueba. Vamos a ver. Yo compré esto en la tienda en línea de Panini Comics acá en Chile. Tienda que ya hemos hecho varios videos que voy a dejar allá abajito. Bueno, en verdad, son dos videos nomás. Uno de cómo hacer devoluciones en Panini y la segunda, en qué momento se puede comprar en panini.cl. Claro que también eso está, el video en sí está también relacionado con todo Panini Latinoamérica. Y ahí en esas promociones encontré justo el 40% de descuento tan esperado que llega tan seguido. Entonces, utilizando nuevamente esta abre caja que me regaló mi esposa, como ya vieron en videos anteriores, vamos a ver por qué llegó. Oh, qué mal. Se echó perder. Perdón, mi vida. Ay, amorcita, mire, yo, señorita, amada esposa mía, yo intenté cortar, pero se rompió. No fue culpa mía. Déjeme un segundo. 2000 years later. Y volvimos. A veces parece que hay que volver a lo clásico nomás. Fue lo primero que encontré. Como pueden ver en la casa del licenciado, lo que más sobran son cuchillos grandes y peligrosos. Veamos cómo abrimos esta cajita. Acá. Ya. A ver. A todo esto lo compré en la página web de Panini Comics con una promoción de descuento de 40%. Como les he mencionado en otros videos, hemos revisado que en Panini constantemente se realizan estos descuentos. Mi consejo, como siempre, es esperen, tengan paciencia. Siempre aparecen esas promociones. Si quieren saber más de esas promociones, ya saben, allá abajito va a estar el video explicándolo. Abramos. A ver, igual estoy nervioso. Pucha, amorcita, todo esto, disculpa, se me rompió. Ya, no era mi intención, son cosas que pasan. A ver. Ah, hermoso. Por fin puedo mostrarles en forma decente la forma en la cual Panini envía los cómics. Esta es una de las gracias de Panini, que envía todos los cómics que uno compra en unas bolsitas de estas con globitos. Vamos a sacarla de la caja, vamos a deshacernos de la caja. Ahí está. Si se dan cuenta, son dos cómics los que compré, que están bastante relacionados el uno con el otro.
El que me interesa en este momento es el que está acá. Vamos a sacar esta bolsa protectora que está sumamente bien hecha, sumamente bien hecha. Uy, aquí ya me compliqué. Soy licenciado sin licencia, que ahora sí tiene licencia para editar, porque los que siguen el canal se habrán dado cuenta que hay videos que están editados. Mi amada esposa es quien me ayuda a editar a veces, porque no sé si también se dieron cuenta que subo videos cada cierto tiempo. Soy una persona súper ocupada, en verdad. No es que no es que no me guste subir videos, pero en verdad tengo tanto trabajo que, no así como para regodearme, decir, oh, todo lo que trabaja el licenciado, sí, o sea, trabajo, pero me queda muy poco tiempo en el día como para grabar videos. Entonces mi esposa toma mis videitos y los edita de vez en cuando. Ella de seguro ahora va a arreglar ese corte y lo va a dejar bastante bonito. Bueno, saquemos esto acá. Ya, a todo eso iba para decir que yo no soy muy habilidoso con las manos en verdad. Al menos con lo que se respecta a estas bolsitas. Cómo suena. Ya. De esto vamos a hablar en un rato más. Así que lo voy a dejar aquí al ladito. El tomo que en verdad me interesa es el que está acá. Porque este es el tomo número 9 de la colección del asombroso Spider-Man o The Amazing Spider-Man, publicado por Panini, número 9. Yo ya tenía el número 10, por eso ahora voy a tratar de colocar esto en forma correcta. No sé si se dieron cuenta algunos. No, en verdad no se han dado cuenta porque aquí tengo toda la colección apiladita. Voy a tratar de colocarlo en forma correcta para que podamos revisarlo como se debe. Vamos a colocar esto acá, esto va aquí, no, esto va acá, ahí sí. El 8, el 9 y el 10. Voy a subir esto un poco para que calce bien. Hay que subir esto mucho. Son bastantes tomos en verdad. Son 10 tomos, pero ocupan mucho espacio. Mucho espacio. A ver, trataré de juntarlos un poco. Aunque no se note, estoy bastante contento. Como les dije, esta colección tardé muchísimo tiempo en completarla. Voy a dar una vuelta por acá. Ya, comencemos. No alcanzo a ver el pedestal en donde tengo el celular grabando, está muy arriba, así que no alcanzo a ver si está bien enfocado. Espero que sí. Lo que podemos decir es que esta colección de Omni Golds o Marvel Golds, nunca supe en verdad cómo era el nombre, porque por ejemplo, hay tiendas que la ofrecen como Marvel Gold, pero aquí, ahí arribita dice Omni Golds, ahí en la parte superior derecha. De hecho, también en algunas páginas se venden como Omnibus, pero no son Omnibus, es como, no sé, quizá alguien de Panini en algún momento me puede mandar el nombre correcto de esta colección. En fin. Bueno, son 10 números como pueden ver. En el primer número, el que está aquí, este numerito de acá, está súper lejos, aparece, el primer cómic que tenemos es Amazing Spider-Man, no, perdón, Amazing Fantasy, número 15, si mal no recuerdo, que es la primera aparición del Hombre Araña, que fue en agosto de 1962. Y después, el segundo cómic vendría a ser The Amazing Spider-Man número 1, que fue de marzo de 1963. Y el último tomo que está acá, este por acá, ahí sí, en este último tomo, el último cómics que se publica sería The Amazing Spider-Man 223 de diciembre de 1981, y también aparecen los anuales número 15 de ese mismo año, publicado en diciembre. Entonces podemos decir que tenemos cómics desde el 60, del 70 e inicios del
80. O sea, una colección tremenda. No voy a ir mostrándoles las historias ahora. Lo que a mí me interesa aquí es que vean que no es tan caro coleccionar. No es tan caro. Por ejemplo, las personas que son de España, ellos son los que saben de primera mano que esto no fue tan caro. ¿Por qué? Porque cada número, cada tomo salía o un año o cada 2 años. O sea, esto fue entre 8 a 10 años de colección. No sé las fechas exactas, pero fueron plazos bastante amplios, muy, muy amplios. El primer tomo que salió de esta línea fue, al menos de la línea del asombroso Spider-Man, fue este número 3. Y si se dan cuenta, yo tengo la segunda edición. No sé si lo alcanzan a ver tan chiquitito, pero ahí dice segunda edición. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, lo hicieron de esta forma principalmente para que las personas que empezaban a coleccionar lo siguieran haciendo. Porque no sé si se fijan, déjame un segundito. Uy, apenas alcanzo acá. Y tampoco quiero que me vean la cara. Ya, dice. Si se fijan, esto es uno de los pocos números que tiene el número 3. ¿Ya? O sea, cuando yo compraba esto, me avisaban que ya habían 2 numeritos antes. Y aquí dice segunda edición. Algo que desconozco es si de la primera edición tiene su numerito 3. Porque ya en la colección número 4, voy acá, la mesa es grande. Hoy que estoy contento con esto, pero bueno. Si se fijan, no sé si pueden ver, pero al menos acá, vamos a ir para allá porque... dice. El número 4 ya no trae por ahí sí. El número 4 ya no trae el numerito, ¿ya? Pero sí lo tienen del número 1 y el número 2. Ahí está el número 1 y número 2. Ya. ¿Por qué empezaron a publicar el número 3 primero? Principalmente porque el número 1 y el número 2 son drogas duras. Gustan, pero es complicado adentrarse en ellas. Primero, son tomos que no son baratos. Segundo, son tomos que son complicados de tener. Y además, si le sumamos que eran cómics del 60, del 62 en adelante, guionizados tanto por Stan Lee como Steve Ditko, que que si bien hasta el día de hoy son entretenidos y se pueden disfrutar, hay muchas personas que se aburren o tal vez no les agrada el tema de que tengan tanto diálogo o redundancia en algunos temas. Si se dan cuenta, la acción no falla, pero sí tiene muchísimo diálogo y redundancia en algunos aspectos. Entonces ese era el miedo de Panini. Dijo, ¿qué tal si publicamos el tomo 1 y nadie compra el tomo 2 porque no le gustó? Entonces comenzaron con el tomo 3, que corresponde a Stan Lee con John Romita Sr. ¿Ya? Comenzamos con que si se dan cuenta, si bien se mantienen todos los diálogos redundantes y exagerados muchas veces de Stan Lee, al menos gráficamente era más parecido a lo que conocemos hoy en día en los cómics, al menos de los 80, 90. Muy, muy bueno el estilo del señor John Romita. En fin, voy a dejarlo ahí. Estos cómics originalmente, tengo que buscar aquí mi cuadernito porque acuérdense que yo soy licenciado sin licencia y también soy licenciado sin memoria. A veces se me olvidan algunas cositas, como por ejemplo números. Estos cómics, por ejemplo, si usted los trata de comprar todavía en páginas web como por ejemplo Amazon o incluso en Panini España, todavía los puede encontrar. Y los puede encontrar a 38 euros más o menos. 38 euros estaría entre 41 a 42 dólares actualmente. Mientras que si usted vive aquí en Chile, estos cómics usted los puede encontrar, por ejemplo, en panini.cl entre 34.000 pesos y 38.000 pesos. Este estaría como a 34.000 pesos más o menos. Y los otros que estarían por acá, los más gruesos, estarían más o menos a 38.000 pesos. Si usted está viendo esto desde otro país, le puedo decir, por ejemplo, que 34.000 pesos son 42 o 43 dólares más o menos.
mientras que 47.000 pesos, perdón, 38.000 pesos serían como 47 a 48 dólares. ¿Cuál es el problema acá? Que, por ejemplo, estos cómics inicialmente empezaron a salir, o mejor dicho, se empezaron a publicar el 2010. Hoy estamos en el 2021 y se empezaron a masificar gracias a las páginas web de Panini el año 2019, 2018, por ahí. Ahí recién empezaron a masificarse. Todo ese tiempo, desde el 2010 en adelante, estos cómics estaban súper caros en las tiendas especializadas en Chile. Voy a prender un poquito la luz. No se nota mucho la diferencia, pero al menos hasta que mi luz funcione, me va a servir. Bueno, en las tiendas especializadas acá en Chile, era caro, muy, muy caro. 50.000 pesos más menos. 50.000 pesos en dólares sería algo así como 63 dólares. Lo cual es muchísimo dinero. 63 dólares es bastante dinero. Entonces estos cómics se volvieron muy difíciles de conseguir. Y de ahí también viene el mito de que coleccionar cómics es caro y todo eso. Por suerte, gracias a la masificación de la tecnología y además las buenas promociones que empezó a traer Panini trayéndonos estos saldos que estaban en España, porque acuérdense que todo esto que está acá son saldos de España, los trajo a bastante buen precio. ¿Cuál era el detalle? Que como vimos en videos anteriores, había que esperar el momento justo para comprar. Yo todo esto lo compré siempre con 40% de descuento. Cada vez que había un 40% de descuento, compraba uno o compraba dos. Uno o dos o algo así. Entonces, por eso me demoré 2 años y 3 o 4 meses, más o menos, en comprar todo esto. Con un 40% de descuento, un cómic de 34.000 pesos, que sería, por ejemplo, este que está acá, o también, por ejemplo, no recuerdo exactamente, creo que este que está acá, este de ahí, me salía 20.400 pesos con el descuento del 40%. Mientras que uno de 38.000 pesos, que podría ser este de acá, o este de acá, o este de acá, que eran los más gruesos, o también este el primero, me podría salir con el descuento de 40.000 pesos, 22.800 pesos. Para la gente que es de otro lugar, por ejemplo, le puedo decir que 20.000 pesos, bueno, este es de lo, por ejemplo, con el descuento, este me salía 20.400 pesos. Con el descuento de 40.000 pesos sería 25 dólares. Algo más o menos como 23 euros. Considerando que todavía estos tomos, algunos de estos se venden en España, en la página web oficial de Panini, se venden a 38 euros. Créame que la oferta era bastante buena. En España se vende a 38 euros. Acá en Chile se estaban vendiendo a 23 euros. Súper, súper bueno. Y también estos tomos también están como a 38 más o menos, 38 euros en Europa. Eso quiere decir que acá en Chile los 22.800 pesos de estos tomos más gruesos estaban a 26. O sea, incluso estaba más barato que el tomo más barato de España, allá por la página web de España. O sea, una tremenda promoción. Súper, súper buena. Y como ya les he dicho varias veces, ahí abajito está... Bueno, abajo, yo hago así, me estoy apuntando mi estómago. Pero cuando le hago así, ustedes ven abajo en la descripción del video, ahí va a haber algunos detallitos de cómo conseguir estos descuentos tan buenos. Y voy a abrir un poquito acá, porque lo dejé aquí, pero no lo abrí. Y la gracia del unboxing es saber qué me mandaron. Vamos a ver primero si está en buenas condiciones. Voy a abrir, como ya habíamos dicho en otros videos. Uno tiene que abrir siempre por el costado, donde están estas como nuditos de plástico, y queda al tiro abierto para poder tirar y sacar la bolsa. No necesita tijera, no necesita absolutamente nada. Lo vamos a sacar. Lamentable que justo se me echó a perder la luz, así que no puedo mostrarles con toda la calidad que me encantaría mostrarles este video. Intentaré encender la luz de la cámara, pero ahí creo que prendió. Sí, ahí prendió. Ya, miren.
Veamos, de hecho yo digo miren, pero en verdad yo también estoy mirando, nunca había abierto este tomo anteriormente. ¿Qué tenemos acá? Me gusta siempre partir por atrás. Una de las gracias principales de esta colección de Omnigold son los extras. Y aquí podemos ver que tiene algunos originales. Están súper geniales. No originales firmados, sino reimpresiones de algunos originales. Acá dice, por ejemplo, The Amazing Spider-Man 194, Estados Unidos. Boceto de portada, obra de Dave Cockrum. Tremendo dibujo. Ya. Como ya habíamos conversado, es un poco complicado mostrar estos tomos porque no son muy livianitos, que digamos. ¿Son más livianos que otros cómics? Sí. Otros cómics de este tamaño. Y recuerden que estos son entre 450 páginas a 700 páginas, pero no son livianos. Livianos no. Está genial. Uno de los detallitos que quizá llama la atención es que estos cómics, al ser saldos de España, han pasado por un montón de lugares. Entonces, por ejemplo, a veces traen estos detallitos, como las puntas algo dobladas, o al no haber sido abiertos en tanto tiempo, crujen. Por ejemplo, hoy, si se da cuenta, cruje algo. Poquito se escucha, pero cruje. Hoy tengo muchas ganas de leer este cómic. Se ve genial. Otro detallito, que antes que se me olvide, y que siempre trato de recordarles, chicos, sobre todo las personas que viven en Chile. Panini distribuye los cómics a Falabella, a Ripley y a todas esas tiendas que a veces dicen promoción de Cyber Monday, bla, 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 compra cómics acá y te mandan una promoción para que tú compres. ¿Cuál es el problema de comprar en esas tiendas? Que como Falabella, como Ripley, Linio, no sé, creo que así se llama la otra, y otras más, son intermediarios. Si a usted le sale malo el cómic, Panini se hace el loco y no le da mucha facilidad de cambiarlo. ¿Lo puede cambiar en algún momento? Sí. ¿Pero va a ser fácil? No. Y yo, por ejemplo, aquí tengo un cómic que me costó muchísimo cambiar. A ver si es este. No, este no era, perdón. Este cómic me costó un mundo cambiarlo. Ustedes dirán, pero ¿cómo si está perfecto, licenciado? Súper bueno. Si se dan cuenta, este pequeño detallito fue tratando de solucionar esto. Me llegó lleno de pegamento. Este cómic yo lo compré en Ripley, cuando hacen esas promociones de Cyber Monday. Yo tuve que ir con hoja por hoja despegando el cómic. Por suerte pude hacerlo. Se hicieron los locos, me tramitaron. Y al final no quedó en nada. Me dijeron, no, sabes que no tenemos la reposición, lo siento. Y tuve que, a manito nomás. Entonces, mi consejo, muchachas y muchachos, no compren ni en Ripley, ni en Falabella, ni en ninguna tienda de retail comics. Siempre vayan directo a la fuente, que sería panini.cl, o si usted está en Perú, panini.perú, panini.colombia, panini.argentina, etc. Créame que se va a ahorrar un montón de problemas. Y usted dirá, ¿pero por qué? Y aquí viene lo interesante. ¿Se acuerdan ese video donde yo les mostré cómo cambiar cómics que venían fallados desde Panini? Si no se acuerda, también puede verlo ahí abajito. En ese video, si recuerdan, una persona vino a buscar el cómic y yo tuve que entregárselo. Ese cómic usado, ¿usted cree que lo van a quemar? Ese cómic usado y dañado, ¿cree usted que lo van a regalar? Ese cómic dañado, usado, doblado, pegado, ¿usted cree? No sé, ¿qué cree que van a hacer con él? Lo van a embalar y lo van a mandar a Ripley, lo van a mandar a Falabella y lo van a mandar a todas las otras tiendas intermediarias que usted compra cómic y son de retail. ¿Por qué? Porque acuérdese que Panini, al menos los que están aquí en Latinoamérica, es una empresa y no van a gastar dinero mandando un montón de cómics fallados a España de vuelta a ver caso le devuelven la plata. Entonces lo que ellos hacen es decir,
bueno, ya estos son los cómics malos que devolvieron. Nosotros a nuestros clientes que nos tienen preferencia, se los devolvemos de muy buena forma, mientras que a los intermediarios le mandamos los cómics fallados. Y por eso hay tantos cómics que salen dañados. Y como saben que no todos hacen el trámite, también ganan dinero. Acuérdense, como les dije una vez, Chile es el país de los ingenieros comerciales y solo quieren joderte la vida. Bueno, veamos si puedo prender de nuevo la luz. No sé qué pasó aquí, pero la luz se quemó. En fin, como sea. ¿Tengo luz? Sí, tengo luz. Aquí tengo el otro tomo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver este tomo con Marvel Gold o Marvel Omnigold, mejor dicho, con Omnigold? ¿Qué tiene que ver? Bueno, este es un Marvel Heroes. Como también saben, también realizamos un video de comparación entre Omnigolds y Marvel Heroes. Voy a buscar uno que tenga más o menos la misma cantidad de páginas. A ver, voy a abrirlo primero. Estoy muy contento, en verdad. Este ha sido un año increíble para mí. Súper bueno. Aquí tenemos un Marvel Heroes. Como ya mencionamos en videos anteriores que también pueden encontrar en la descripción, el papel de estos cómics es cuché por decirlo de alguna forma. Es mucho más bonito, más suave. El de los Omnigold es poroso. Al ser un papel de mejor calidad, es más pesado. Entonces, por ejemplo, este cómic tiene 758 páginas. Vamos a ver un cómic con más o menos 700 y tantas páginas. Este podría ser. Veamos. No, este tiene 576 páginas y este es uno de los más gruesos. A ver acá. ¿Cuál podría ser? El primero. Este tiene 600 páginas. Este tiene 700 y tantas. Y si pueden ver, el de 600 páginas Omnigold es más grueso que el de Marvel Heroes de 700 y tantas páginas. Y eso es precisamente por lo que le comentaba, que el papel de este cómic es mucho más delgadito, pero es mucho más pesado. Este cómic es tremendamente más pesado que este. Ambos son pesados, muy difíciles de cargar y de leer, pero este sí es más pesado. Lo que sí cae mejor en la mano y tiene cierta comodidad extra para leer. De hecho, no cruje cuando lo abrimos. ¿Por qué también tengo este cómic acá? Porque usted, que ya terminó la colección de Omnigold, ya compró el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, este número, el asombroso Spider-Man número 10 de esta colección, finaliza en el número, ahí lo voy a tratar de colocar, ¿dónde está? Aquí está. La Noche de los Simios. The Amazing Spider-Man 223 USA, diciembre de 1981. Me incluye algunos especiales, como por ejemplo The Amazing Spider-Man anual número 15. Y este cómic, Marvel Heroes, que es el primer Marvel Heroes del asombroso Spider-Man, comienza justo donde termina ese. Aquí está. The Amazing Spider-Man número 24, enero de 1982. Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, claro, por el otro de diciembre de 1981. Ya, enero de 1982, número 224 de Spider-Man. Entonces, solamente tenemos un detalle. Hay un número 223. Bueno, no tenemos ningún detalle, pues, en verdad. 223, 224, ahí está. Entonces, cuando usted termine de completar esta colección, el número que viene es este. El asombroso Spider-Man, Marvel Heroes, de Roger Stern, Roger Stern
y John Romita Jr. Si se dan cuenta, partimos con Senior, ya estamos con Junior. Y como puede ver, calza perfecto para colocarlo en su vitrina. Y aquí viene el gran broche de oro que les quiero dar. Muchas personas, bueno, en verdad no tantas personas, han sido como 2 personas, me han consultado. ¿Cuál es el largo total de la colección? ¿Por qué? Porque algunas personas se hacen sus propias repisas. Entonces, aquí lo vamos a saber. Voy a venir para acá y trataré de dejarlo más o menos como quedaría en una vitrina. El 1, el 2, el 3, el 4, ahí sí, el 4, el 5. Si se dan cuenta, bueno, no sé cómo están viendo esto desde arriba. Después van a tener que esperar que yo tome el celular para que quede todo perfecto. El 6. Ay. El 7. Como, no sé si se dan cuenta, pero en verdad pesa esto. Esto en verdad pesa. No es aconsejable cambiarse de casa si usted colecciona estos cómics, porque va a gastar bastantes cajas y sudar muchísimo. 9 y 10. Aquí está la colección completita. Vamos a tratar de enfocarla de la mejor forma. La luz no me está ayudando acá, no me está acompañando lamentablemente, pero roguemos de que después sí funcione. A ver, yo tenía por aquí, aquí está, tengo una wincha. La colección completa de Amazing Spider-Man Marvel Gold mide, voy a dejarlo ahí, 20 pulgadas. Las personas que no utilizan pulgadas podemos decir 50 centímetros, 51 centímetros. O sea, si usted va a construir una repisa para dejar estos cómics, debe tener 51 centímetros o más, por si quiere agregar otro, o 20 pulgadas como mínimo. Incluso si quiere continuarlo con los Marvel Héroes. Entonces, para saber cuánto mide la colección completa ya con Marvel Héroes incluidas, va a tener que esperar otro video de Licenciado sin Licencia dentro de algunos años cuando complete toda la colección definitivamente. Que se ve genial. Esta es una de las cosas bonitas del coleccionismo, cuando a uno le costó un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, investigar dónde encontrar las cosas. Y cuando uno logra su meta, lo bonito de esto es que usted lo puede compartir. Yo, por ejemplo, trato de compartir estas cosas que me gustan con ustedes para que también puedan conseguirlas. Recuerden, busquen en Panini, ahí están las grandes promociones, tanto en Chile como en Argentina, como en Perú, etc. ¿Cómo pueden encontrar esas promociones? Vean el videito que está más abajo. Y eso, pues, cuídense mucho. Soy el Licenciado sin Licencia, despidiéndose feliz, feliz, feliz como una lombriz. Y nos estaríamos viendo en otro video. Cuídense mucho. Adiós.